Muy buenas. En esta sesión vamos a conocer un poco mejor cómo funciona el SQL dentro de OneSite. Quede como aviso que esta sesión no va dirigida a gente que no tenga absolutamente ningún conocimiento de SQL. Quiero decir que no nos vamos a centrar en explicar la estructura de una query, la parte donde va el where, donde va el from, los groups. No vamos a hacer esto. El objetivo es principalmente conocer cómo se utiliza el SQL dentro de OneSite y además compararlo con algunos otros SQLs algo más tradicionales, como puede ser, por ejemplo, Oracle o DB2. Vamos a comenzar viendo dónde se puede utilizar SQL dentro de OneSite. Empezando por la derecha, en las herramientas analíticas, vemos que se puede utilizar SQL en la construcción de flujos, tanto en MyDigitalFlows como en MyDataFlows. También se pueden construir APIs empleando SQL. En la visualización también vemos que se pueden configurar los data sources empleando SQL y por último en Tools está la Query Tool, que básicamente es el banco de pruebas en el cual vamos a lanzar nuestras queries y comprobar el resultado. Para los que lo hayáis utilizado, viene a ser algo así como el TOAD o el SQL Developer. Bueno, estamos hablando de que este SQL es un poco diferente del de Oracle, etcétera, pero lo primero que tendremos que ver es exactamente cuál es el SQL que estamos empleando. Y es el Quasar SQL2. Como el propio fabricante indica, SQL2 es un subconjunto de ANSI SQL que está diseñado para lanzar queries de SQL en base de datos no SQL. También comenta que soporta la mayoría de las cláusulas select. Nosotros estamos bastante de acuerdo con la primera parte de esta afirmación. Efectivamente, se lanzan consultas SQL en base de datos que no son SQL. Sin embargo, tenemos alguna diferencia más con respecto a la segunda parte. Sí es verdad que soporta muchas sentencias, muchas cláusulas de las select tradicionales, pero hay muchas otras que no están disponibles. A continuación vamos a ver un poco cuáles son las fortalezas y las desventajas que tiene este SQL. Lo primero, la grandísima fortaleza y la parte principal de todo esto es que, bueno, vamos a utilizar SQL independientemente de lo que tengamos instalado por debajo. Da igual qué base de datos tenemos instalado. Y mucho menos necesitamos conocer cuál es el lenguaje necesario para comunicarse con esa base de datos. Nosotros, empleando únicamente SQL, vamos a poder comunicarnos y sacar la información que precisemos de la base de datos. OneSite ya se preocupará de traducirlo para que la base de datos me entienda. Esta sin duda es una potencia muy grande, especialmente para gente que viene de entornos un poquito más tradicionales, cuando se tiene que enfrentar a una nueva sintaxis, por ejemplo, que puede significar MongoDB, suele ser problemático. Aquí nos evitamos este problema, simplemente empleamos nuestra SQL más tradicional y podemos realizar nuestros desarrollos. Esto es importante también en cuanto tiene de reutilización. Obviamente, si no importa cuál es la base de datos que tiene debajo, es más sencillo que parte del código que estemos empleando en un proyecto podamos llevarlo a otro de similares características. Independientemente, repetimos, de lo que tenga instalado el cliente. Por la parte negativa, tenemos que, como ya hemos dicho, no están disponibles todas las funcionalidades de SQL. En algunos casos sí que hay algunas cláusulas que son similares y que a lo mejor no hemos utilizado, pero cuyo comportamiento se asemeja bastante a lo que queremos realizar. Simplemente habrá que investigar un poco. Y en otros casos habrá que dar un rodeo para lograr la operación que precisamos. También es bastante claro, bastante obvio, que la eficiencia de las queries, cuando se ejecutan en SQL, pueden diferir de cuando se ejecutan en el lenguaje nativo de la base de datos. Esto es algo lógico si pensamos que nosotros cuando estamos programando una query, siempre pensamos también en optimizarla. Vamos viendo sabemos cuáles son las fortalezas de SQL y vamos configurando nuestra query para que el resultado sea lo mejor posible. Si aquí no sabemos cuáles son las fortalezas del lenguaje que está por debajo,
difícilmente podremos optimizar la query para lograr los mejores resultados. Se me ocurre fácilmente, por ejemplo, en Mongo, la realización de las joins no es las operaciones que tienen mejor rendimiento. Sin embargo, en SQL pues estamos acostumbrados a realizar joins entre 6 y 7 tablas sin ningún tipo de problema. Pues veremos que ese tipo de operaciones, si se realizan aquí, aunque se realicen con SQL, como el motor de debajo puede ser Mongo, pues el resultado no termina de ir bien. Y el otro punto flojo de este SQL es la documentación. En otros SQLs, como MySQL, Oracle, DB2, podemos encontrar miles, millones de páginas, de foros, en el que nos dicen exactamente qué hace cada una de las cláusulas de la select con 1.000.000 de ejemplos y hasta con vídeos hace falta. En este caso, para Quasar SQL2, ciertamente la documentación es mucho más escasa, hasta el punto de que por nuestra parte hemos tenido que tirar prácticamente de una sola página y no siempre iba. Así que, bueno, también hay parte de todo esto que hay que hacer por ensayo y error. Estamos diciendo que hay cosas que se permiten y cosas que no se permiten en este SQL. En la consulta, en el tiempo de consulta, sí que permite unas cuantas, muchas de funcionalidades de la SQL tradicional. Se puede hacer selects tranquilamente con sus join, que el rendimiento no sea siempre muy bueno dependiendo del motor. Se pueden hacer agrupamientos, los group by, unions, cases, etc. En cuanto a la modificación, sí que se puede alterar la información que contiene cada uno de los registros e incluso se pueden insertar y borrar registros. Esto pues permite, a continuación ponemos algunos ejemplos de algunos desarrollos que ya se han hecho, pues permiten queries suficientemente complejas como para poder trabajar y que dan solución a muchísimos de los problemas que nos podemos encontrar. Sin embargo, hay ciertas cosas que no permiten, no se permite hacer desde SQL2, como por ejemplo, en tiempo de consulta, pues se nos ocurren las funciones analíticas de Oracle que permiten operar sobre los propios resultados. Esto aquí no se puede hacer, lo que son los rollups, no, ese tipo de cosas aquí no se pueden hacer. En general, pues veremos que hay muchas que no se pueden. Luego ya daremos un repasillo a algunas de ellas. Y en cuanto a modificación, pues todo aquello que tiene que ver un poco con la gestión de la tabla, con la adición o sustracción de campos, con la creación de índices, eliminar la tabla, todo esto no se puede realizar desde el Query Tool. Esto es algo obvio. Si se quiere modificar las ontologías, las tablas, habría que hacerlo desde MyOntologies, que para eso está. Entonces ahí se podría trabajar con el esquema adecuado y una vez modificado, pues ya estaría disponible para realizar las operaciones en el Query Tool. Bueno, pues ya hemos visto un poquito por encima cuáles son las diferencias que hay entre el SQL2 y otros SQLs. Ahora lo bueno será meternos un poquito las manos en la masa y empezar a ver todo esto que hemos estado comentando para que sea un poco más visual. Bueno, ya hemos teorizado suficiente sobre nuestro SQL, ya hemos hablado mucho de él, así que ahora lo que toca es verlo en acción. Para ello lo primero que hacemos es entrar a OneSite y dentro de OneSite, como hemos visto, había una herramienta que era la Query Tool, que decía nos recordaba un poco a lo que era el TOAD o al SQL Developer. Al entrar en la herramienta, lo primero que nos pregunta es sobre qué ontología queremos trabajar. Ontología lo que vendría a ser conceptualmente como las tablas de Oracle. Bueno, pues aquí elegimos lo que queremos. Tabla, por ejemplo, y vemos que lo primero que hace es preguntarnos, oye, muy bien, vamos a ejecutar queries, pero en SQL o en el lenguaje nativo de la base de datos. Nos permite realizar en uno o en otro caso. En este caso, bueno, pues vamos a trabajar con SQL. Ejecutamos la query. El resultado sería este tipo. Y aquí ya podemos ver, bueno, que es una base de datos que no es SQL. Se distingue muy fácilmente porque tenemos una serie de jerarquía de datos. Tenemos todos estos campos que serían del mismo nivel y luego dentro de Context Data tenemos otra serie de campos. Esto vamos a ver ahora cómo impacta. Por ejemplo, si yo selecciono el Location ID, hacemos la query, nos saca el valor que había. 1, 2, valor 3. En cambio, si yo lo que quiero es conocer
timestamp. Va a decir, oye, no sé de qué me estás hablando. A diferencia del SQL si trabajáramos, por ejemplo, con el TOAD, si estamos eligiendo un campo que no le gusta a nuestro gestor, pues daría un error directamente en la query, nos saldría. Aquí nos sale la query, pero tampoco ganamos mucho, nos sale vacía. Bien, esto es porque no está reconociendo este campo. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba. Tenemos que tener claro que esto es una jerarquía y esto está dentro de context data. Así que si queremos acceder a uno de los campos que estén en algún subnivel, tenemos que indicarlo claramente con el sistema de los puntos. Vamos a un miembro, nos quedamos ese miembro, punto, y elegimos otro miembro. Nada complicado. Otra cosa también que nos tenemos que dar cuenta, si utilizamos también, claro, depende de lo que tengamos por debajo, es que no es lo mismo poner location ID con minúscula que ponerlo con mayúscula. En este caso no nos va a encontrar nada, no encuentra el campo location ID. Tenemos también alguna curiosidad con esta herramienta. Si nosotros ponemos location ID, vemos que no aparece el nombre del campo, simplemente nos dice el valor. Sin embargo, ya si ponemos dos campos, sí que nos diferencia y nos incluye el nombre de cada uno de ellos. Es decir, cuando solo metíamos location ID, nos decía, oye, el valor de ese campo que tú me estás diciendo, va a ser 1, sin especificar el campo. Por supuesto, eso se puede arreglar con el alias. Hemos visto que era importante el uso de mayúsculas y minúsculas. Esto se refiere principalmente a los nombres de los campos, no así de las cláusulas. Las cláusulas sí que nos permiten sin problema ejecutar en minúscula o en mayúscula. Esto no nos va a dar un error. Ejecutando también la query, poniendo en mayúscula, vemos que nos va a dar el error. Necesitamos que los nombres de los campos y de las tablas sean siempre en el mismo que esté en la base de datos. Bueno, estas son algunas curiosidades. Vamos a ver. Control Z vemos que podemos ir modificando el estado anterior. También si cogemos de aquí podemos hacer más grande la ventana de la query para apañarnos mejor. Esto también se puede modificar para acá, pero nos encontraríamos con los botones. Si molesta, se podría colocar así para que fuera un poquito mejor. Bueno, ejecutamos nuestra query y ya vamos a ver que se pueden hacer pues, otro tipo de agrupaciones. No vamos a entrar en si funcionalmente tiene sentido lo que hacemos, sino si realmente se pueden hacer o no. Entonces, pues podemos hacer un zoom con contract. Lo digo antes, lo de las mayúsculas, y no lo cumplo. Hacemos la agrupación. Y vemos que nos lo va sumando. Y aquí encontramos otra de las diferencias con respecto a la SQL normal. Nos va sacando aquí el valor del goodbye y aquí el valor del post-contract. Pero ni siquiera sabemos qué es cada cosa. Entonces, aquí hay un tema curioso y es que si repetimos el campo, ahora sí que nos lo saca el location ID y el location ID 0 y nos dice luego este valor.
Pero bueno, esa es una curiosidad. Como norma general, y además que suele ser una, una buena manera, dentro del código de buenas maneras de la programación, es ponerle el alias. Posiblemente hacerlo bien. Y aquí ya lo vemos que no hay ningún problema. Hay un montón de agrupaciones que se pueden realizar. La máxima también aquí, la mínima por supuesto. Podemos, que en este caso la misma, podemos hacer un count. Sin embargo, hay algunas agrupaciones que a lo mejor queréis utilizar y que no están disponibles, como por ejemplo, si queremos utilizar el first, no le gusta. Queremos utilizar el last, no le gusta. Pues hay algunas de las agrupaciones que no se pueden. Volviendo a las que sí se pueden, pues vamos a ver si se puede realizar también un Javi. Vamos a ver la potencia. 12,5, 20, 5,9. Bueno, pues si ponemos que solo nos aparezcan dos de los tres registros. Obviamente, nos aparecen los dos registros que tenían la potencia superior a 10. Hablábamos también de las joins. Bueno, pues vamos a ver. Nuestros registros aquí. Bueno, pues vamos a hacer una join entre dos tablas. En este caso sería la misma tabla dos veces. Unimos, por ejemplo, por el location ID. Y nos vamos a encontrar con un resultado también curioso y un poquito diferente de lo que tenemos en SQL. Bueno, aquí vemos que ha encontrado efectivamente tres registros de unión. Lo que digo que es curioso es que cuando nosotros en Oracle, en DB2, etcétera, hacemos un select asterisco, nos coge un select asterisco de las dos tablas. No así en este caso. En este caso lo que hace es cogernos todos los campos de la primera tabla. Como hemos visto, la diferencia es que aquí nos ha sacado solamente los campos de la primera de las tablas. Si queremos que nos aparezca algún campo específico de la segunda, hay que ponerle un alias. Aquí nos aparecería aquí el location. Vemos que cuadra. Si queremos algún campo más, pues habría que hacer lo mismo. Para los que sean un poquito más tradicionales, les guste esta nomenclatura, también me gusta ella. No hay ningún problema. Se puede hacer un inner join o se puede hacer poniendo la join dentro del propio where. Obviamente, permite hacer un left join, problema. Join. Y también podemos hacer un full outer join.
lo sacaré, bueno, en este caso es igual porque la relación es 1 a 1, pero está funcionando. Sin embargo, lo que ya no funciona tan bien es en la otra nomenclatura. Inner join nos ha funcionado, pero ahora si queremos realizar un outer join, en esta sintaxis no podremos hacerlo. De tal manera que si que lo que queremos es hacer un outer join, hay que utilizar la nomenclatura anterior, colocando un left join, un right join o un full outer join. Vamos con otra de las reinas de Oracle. Que sería el decode. Bueno, pues vamos a coger el location y vamos a hacer nuestro decode. Vamos a decir que cuando la location sea 1, una buena, y en caso contrario, normales. El decode es otra de las cláusulas que no permite SQL2. Como digo, en algunos casos simplemente lo que hay que hacer es coger una cláusula similar que tiene un comportamiento muy parecido, simplemente que no es la misma. En este caso va a ser el case. Entonces tenemos que decirlo, case location 1. Bien, 1, then la buena. 2, then la else. Y tenemos la localización 1, es la buena, la mala y la otra es la normal. Como digo, no se puede emplear la cláusula select, la cláusula decode, pero hemos encontrado una similar que nos permite hacer exactamente lo mismo que queríamos. Y de nuevo lo mismo. Si queremos que nos aparezca el nombre del campo, cuando solamente hay uno, pues hay que indicárselo. A continuación vamos a realizar alguna operación también con las fechas. Para ello lo primero que tenemos que hacer es buscar una fecha. Campo fecha. Tenemos el campo timestamp. Recordemos que para acceder a este campo tenemos que ir primero a este miembro y luego seleccionar timestamp. Bueno, pues vamos a jugar un poco. Aquí las operaciones habituales de year, month, week, aquí no funcionan. Hay que utilizar otro que es el date part. Es decir, que parte y asignar el campo. Pero ejecutando esto tampoco le va a gustar. Vemos que no saca resultados. Y es que tenemos que utilizar el tipo exacto de dato que está necesitando. Y aquí es un tipo timestamp de Mongo. Ahora sí. Para que dejarlo mejor.
También podemos hacer lo mismo. Month. Aquí lo vemos. Lo mismo con el día. O todo es cuestión de ir probando. Después de ver lo que podemos hacer con el tiempo, pues vamos a ver alguna funcionalidad más. Y aquí tenemos otra de las estrellas de SQL. SubString. Bueno, de momento lo primero que hacemos, vamos a buscar un campo de texto. El source, bueno, pues, mejor el location name. Vale. Y ahora vamos a quedarnos solamente con algún carácter. Para ello, pues utilizamos el substring de toda la vida. De 0 hasta 6. Y nos va a decir que no le gusta. Entonces, la única diferencia es que hay que coger el substring. De hecho, aquí en realidad hay una pequeña diferencia entre ambas expresiones, que el substring empieza, lo vemos en el subst de Oracle, por ejemplo, te coge el 1, sería el primer carácter. En este caso, el 1 sería el segundo. Digamos que empezaría después de la posición que aparece aquí, mientras que en Oracle empieza antes de la posición que está ahí. Pero vamos, que tampoco es algo tan terrible. De nuevo, hemos encontrado una solución fácil para lo que queríamos hacer. Y ahora vamos a ver una de estas funciones que realmente yo no he conseguido encontrar una similar. Hemos hablado de casi siempre conseguíamos una sentencia que nos permitía hacer lo mismo que quisiéramos, pero en algún caso pues yo no lo he logrado encontrar. Bueno, habría que pasar las cosas a texto y luego hacer una transformación de cadena. Sería un poquito más complejo. Sería, por ejemplo, si queremos coger el pattern y lo queremos redondear. Vamos a redondearlo a 0. Bueno, pues esto yo no nos deja y tampoco he encontrado la forma de hacerlo sencilla. Ni el round, ni el floor, ni el ceiling, todo esto no nos permite hacer. No permite hacer nada de esto. Así que aquí lo que habría que hacer sería transformar la cadena en texto, quedarnos con las posiciones que fueran a partir del punto. Ahora vamos a ir con un comportamiento curioso de la herramienta. Veamos aquí, ahora vamos a elegir el nativo y vemos que hay un campito que es el ID, esto es de Mongo, que cuando ejecuto la sentencia en Mongo me la devuelve. Sin embargo, cuando la ejecuto en SQL no me devuelve el campo. Si queremos que devuelva el campo, tenemos que decírselo explícitamente. Entiende que no lo queremos porque es algo bastante propio de Mongo. Entonces, si lo queremos, tenemos que especificarlo ahí directamente. En el momento que metemos algo más, desaparece. Curioso. Es como si realmente entiende la aplicación que no queremos ese índice de Mongo para nada, absolutamente nada.
Por último, pues vamos a ir con otra diferencia más, que esta sí que es fácilmente solventable. Date, no le gusta, vemos que no devuelve nada. Vemos que aquí tampoco le gusta el current date ni el current time. Queremos utilizar el momento actual, bueno, tenemos otra funcioncita que nos vale, es el now. La otra vez que es fácilmente superable. Y bueno, ya simplemente antes de salirnos del Query Tool, pues vamos a ver alguna cosilla que quizá podríamos haber visto antes. Por ejemplo, que se pueden hacer las queries desde aquí. Desde aquí podemos seleccionar los campos que queremos. ID, o contract, term, y se irían señalizando aquí. En vez de picarlos, bueno, pues podríamos haberlos elegido desde ahí. Una curiosidad, los que están a otro nivel ya, o un segundo nivel, ya no podemos acceder. Solo podemos acceder a los de esos primer nivel. Al timestamp, por ejemplo, pues no podríamos incluirlo aquí. Entonces podemos incluir cláusulas order. Esto te facilita un poquito el tener que utilizar, picarte absolutamente todo. Tienes algunas cosas en el Query Tools que te permiten que tu vida sea más fácil. ¿Ok? Bueno, pues ya hemos visto un poco algunas diferencias entre el SQL tradicional y el SQL que emplea la herramienta. También quiero volver a insistir en que hay algunas operaciones que no van a funcionar igual de bien en este SQL que en el SQL tradicional. No en sí porque no estén bien hechas, no estén bien traducidas, sino porque la propia base de datos que hay por debajo va a tener su impacto. En este sentido, ya hemos dicho que MongoDB no es fácil, no tiene buen rendimiento utilizar las joins entre tablas. Cuesta bastante, no está pensado para eso. Entonces, aunque la utilidad del join la hemos visto y funciona, pues también es evitable. Bueno, ya por último, pues vamos a volver a la presentación. A continuación ponemos algunas diferencias que las hemos estado viendo, las mayúsculas que comentaba en los campos y en las tablas, que a veces hay que ir, cuando hay varios niveles, hay que ir campo punto campo, en las agrupaciones que a veces si no se ponían el alias pues no aparecían exactamente igual a lo que podíamos esperar, la curiosidad del ID que te lo oculta, y bueno, pues algunos ejemplos de los que no están disponibles y cómo solventarlo, entre paréntesis, funciones de tiempo, el decode con el case, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya sido útil. Entiendo que va a ser complicado, que me podéis hacer llegar las dudas, así que de verdad muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que cuando tengáis que enfrentaros a SQL dentro de OneSite, pues ya tengáis un poquito más de preparación para ello. Un saludo.